Listo, ya estamos entonces grabando la sesión de esta semana. Lo que les decía, pues hoy vamos a tener la última clase relacionada con la evidencia de APK, el desarrollo móvil, ¿sí? Pero entonces antes de eso tengo que, como pues digamos, mostrarles algo que me tiene un poco preocupado y es la poca participación, digámoslo así, de las evidencias que están conmigo. Estas que están ustedes viendo acá son las evidencias que empezaron a ver conmigo, ¿sí? Y pues digamos que yo tengo un grupo que son como los que venían más en línea, ¿sí? Entonces los tengo como separados, que eso me facilita un poco el controlar un poco las evidencias. Pero entonces las evidencias que estamos viendo ahorita último, que estas ya se vencieron, estas ya están prácticamente en este momento están cerradas, porque la que está abierta es la APK. Esta evidencia es solamente, miren que es aquí solamente dos personas, ¿cierto? Y acá nadie, aquí absolutamente nadie. Esta parte y aquí en esta parte, nadie ha subido eso, lo, digamos con fecha de ayer, nadie subió esas evidencias, ¿sí? Entonces sí me preocupa un poco porque la verdad estoy viendo bastantes faltantes, especialmente en esas últimas evidencias, y ya pues digamos que las evidencias de aquí en adelante pues ya son un poco más sencillas, porque son un poco más de escritura, de redacción y cosas por el estilo. Ya entramos, digamos, en la parte final de ejecución, ¿cierto? Para pasar a la última fase que es la evaluación. Entonces, sí quiero hacerles, muchachos, un llamado, que por favor se pongan al día con las evidencias. Ustedes manejan, ustedes están trabajando en grupo y yo he visto que hay unos que suben la evidencia, el resto del grupo no. Entonces, sí les encargo, por favor, eso. ¿Listo? No esperemos a último momento a estarse quedando, ya es un proceso que está muy avanzado. Entonces, eh, sí les encargo por favor esa parte. Entonces, quería como comentarles ese punto. ¿Listo? Para la evidencia de hoy, pues vamos a trabajar con la última parte de la PK. Nosotros habíamos visto, bueno, habíamos hablado algo del tema, habíamos visto por ahí en la parte inicial. Hoy vamos a realizar el ejercicio con unos pequeños cambios que ya les voy a explicar cuáles son para, pues, digamos, hacer el consumo de la app. ¿Listo? Entonces, voy a empezar por acá. Voy a cerrar. Entonces, esto es el ejercicio que vamos a hacer. Ya les voy a ir explicando poco a poco. Eh, entonces, lo que vamos a hacer, pues como vuelvo, e insisto, vamos a empezar con el tema del consumo de la API que hicimos en Node, ¿sí? Sin importar, digamos, sin, sin importar el lenguaje en el que hicieron la API, en este caso pues, voy a tomar de base la que hice en Node, para el consumo de los datos a partir de la aplicación móvil. ¿Listo? Esa la volvemos a tomar, en este caso ya está corriendo el servidor, ¿sí? Ya aquí hice el, el inicio del servidor, entonces esta API está funcionando. Entonces, por ejemplo, yo tomo acá el navegador y escribo localhost y dos puntos y slash API slash libros, creo que es books. Entonces, ahí está corriendo nuestro servidor. O sea, él ahí me está devolviendo y me está retornando la petición GET, ¿cierto? De la API que en este caso estamos haciendo uso, que es esta. Entonces, digamos que lo primero es como para verificar. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esto mismo, pero entonces desde Android. ¿Qué cambios vamos a tener? Entonces, voy a tomar este de base y lo que vamos a hacer ahora es vuelvo a inicio con un nuevo proyecto, ¿cierto? En este caso, volvemos a seleccionar en Preview Activity, pero acá vamos a tener unos pequeños cambios. Voy a ponerle acá Book App, creo que ya estaba el Book App, en este caso Book App 2, voy a dejarlo. Aquí lo que vamos a cambiar es el lenguaje. Entonces ya no vamos a trabajar con Java, sino que vamos a trabajar con Kotlin. ¿Listo? De resto, digamos, lo dejamos básicamente lo mismo. La versión mínima del SDK es la versión 27. Eh, Aquí pues lo dejamos en Kotlin, el DSL. Lo único cambio que vamos a hacer es el cambio del lenguaje. No vamos a trabajar ya con un lenguaje nativo, ¿sí?
sino que lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con Kotlin. ¿Listo? Entonces, que es un lenguaje pues obviamente mucho más moderno, eh, digamos, facilita un poco más con relación a Java para la creación pues, de aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a darle finalizar y esperamos nuevamente que nuestro proyecto arranque. Esto lo podemos incluso cerrar. Visual, pues, ese si no lo podemos cerrar, toca dejarlo ejecutando y solamente iniciamos. Aquí vamos a ver un poco, digamos que es muy similar, es muy similar digamos, lo que veníamos viendo en Java, ¿sí? La estructura de las carpetas es lo que cambia un poco, pero en un sentido, digamos, en un 95% es muy similar a lo que vimos en Java. Entonces, acá lo que está haciendo es terminando de ejecutarse y ya vamos a empezar entonces a revisar. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con algo que se llama retrofill eh, Kotlin. Espérame, lo busco acá. La documentación. Vamos a trabajar con esta parte que es una librería que así como usamos de pronto esto, bueno, usamos librerías para hacer peticiones, Axios, por ejemplo. En este caso vamos a trabajar con Retrofit, que es una librería que nos permite a nosotros hacer peticiones de una manera mucho más simple. Yo les dejo acá la página. Aquí está pues lo que es la introducción, la forma de configuración, declaraciones, demás, cómo se usa, descargas, que facilita, como le digo, pues ese tema de las peticiones. Entonces, aquí está, cómo se implementa y cosas por el estilo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, una vez ya tenemos nuestra aplicación, vemos que es muy similar, ¿cierto? Tenemos una carpeta app, tenemos un manifest, que está el Android manifest, está Kotlin, en este caso cambia esa carpeta porque no dice Java, sino es perdón, Kotlin Java, ¿cierto? Y acá tenemos lo que es el main activity, y bueno, acá ya tenemos lo que son los de test, ¿no? Tenemos el main activity, tenemos el manifest, y por acá tenemos nuestro layout, main activity como tal, que corresponde a eso. Entonces ya, digamos, lo hemos visto, lo hemos revisado. ¿Listo? Cambia un poco la escritura, ¿sí? Es un poco más simple. Eh, pero de resto, digamos, como en sí, esto no cambia en nada. Lo que es el layout, la parte, digamos, de creación de la interfaz no cambia. Cambia un poquito, obviamente, es la creación del código. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es agregar la librería con la cual vamos a hacer las peticiones. Entonces, bueno, algo muy importante que quiero que vean es que, por ejemplo, cuando yo corro la aplicación, él me va a arrojar muy posiblemente un error. Pues, y ya les muestro entonces cómo sería la corrección de ese pequeño error. Es muy sencillo. Esperamos ahí. La primera vez se demora un poco más. Yo creo que ustedes ya resolvieron un poco el tema del dispositivo. Entonces miren que aquí él me está mostrando un error, ¿cierto? Y es con algo de la versión. Entonces, me dice acá que la versión, está en la versión 35 y se necesita la versión 36. Básicamente lo que pasa es que Android ha sufrido una actualización, en mi caso, yo tengo instalada y yo estoy trabajando, digamos, con una versión antigua que es la 35 y él está necesitando la 36 para poder ejecutar. ¿Cómo corrijo ese error? Entonces vengo acá, Gradient Scripts, abro lo que es el Gradle y acá es donde él me dice cuál es la versión del SDK que compila, ¿cierto? Al igual que acá. Entonces, esto es lo único que tienen que hacer. Corrigen y cambian este por 36, al igual que acá. ¿Sí? No es más, aquí creo que no es más. Bueno, y ahorita acá, perdón, de una vez aprovechamos, ¿sí? Y acá vamos a agregar de una vez las librerías de lo que son el retrofit. ¿Listo? Entonces venimos acá, podemos unirlas acá, entonces le decimos implement, ¿cierto? Es home punto
Retrofit.2, espérame que falte. Entonces estamos dando la librería de retrofit 2.2, no, 2 retrofit 2.9.0. Esta versión ustedes la pueden buscar en la página, por la última versión, ¿sí? Es por si llega a cambiar o el video se ve más adelante. Volvemos a hacer la implementación y hacemos entonces el siguiente, con punto para punto retrofit 2, ¿sí? Converter Python.2.9.0. Entonces, estas son las dos librerías que vamos a necesitar. ¿Listo? Verificar que estén bien escritas, retrofit, converter y la versión. Una vez tenemos agregada esta librería y hemos hecho la corrección, vamos acá donde dice sincronizar. Sincronizamos para que él actualice todo el proyecto y eso ya lo podemos incluso cerrar. Esperamos un momento que sincronice. ¿Sí? Él acá también está haciendo como una especie de actualización. Por el momento lo voy a ignorar, pero pues digamos que es recomendable para el proyecto. Listo, ya él actualizó. Entonces, por ejemplo, si yo quiero inicializar el proyecto nuevamente para revisar que esté funcionando, y les recomiendo, muchachos, que lo hagan de entrada para que ustedes sepan si el proyecto como se generó está corriendo bien o tienen un error. ¿Sí? Porque si ustedes avanzan en el código, empiezan a crear algo y después no se dan cuenta de eso, pues no van a saber bien en dónde va a estar el posible error. ¿Sí? Entonces, miren que acá se está demorando un poquito más. Aquí ya me permitió arrancar, ya no me generó ningún error. Y ahí tenemos entonces nuestra pantalla, digamos, inicial, ¿cierto? Ahí está. Entonces quiere decir que por el momento vamos bien. Listo. Esto lo voy a tener y lo voy a minimizar y seguimos entonces con el trabajo. ¿Listo? Después de haber hecho la primera configuración inicial, necesitamos ir al Android Manifest. También, aquí también necesitamos hacer una pequeña configuración. La primera, que ya la hemos usado en algunas veces, es decirle que vamos a agregar un permiso que es el de Android Inter. ¿Listo? Esto es para que él permita hacer peticiones. ¿Sí? Para que él pueda hacer peticiones a Internet y no haya un bloqueo. ¿Listo? Como vamos a trabajar con una API externa, entonces necesitamos esa parte. Y también vamos a trabajar o vamos a necesitar acá agregar una aplicación Android, Android Use Client Extract. ¿Listo? Y la vamos a dejar en esas dos. Entonces, listo. Ya con eso, acá si no nos pide de pronto actualizar ni nada, solamente agregamos las dos líneas. Pues esta, ¿cierto? Que va por fuera de aplicación. Y esta, ¿cierto? Que va en la parte de... Listo. Cerramos. Ahora, vamos a crear acá en nuestro paquete. Vamos a pasar. Y aquí ya no vamos a seguir trabajando con Java Class, ¿cierto? Ni nada. Sino que vamos a trabajar con Kotlin Class 5. ¿Listo? Entonces aquí está. Pero entonces acá también nos aparece class, file, interfaz, data class. Bueno, aquí para esta parte vamos a trabajar con data class. Ahí nos dice, bueno, ¿qué nombre va a tener esa clase, ese data class? Así, el libro. Listo, le damos enter y nos crea un archivo con un data class. ¿Listo? ¿Qué es el data class? ¿Qué hace el data class acá? Lo que hace es que aquí lo que vamos a hacer es como si estuviéramos configurando, hagan de cuenta, el modelo, ¿cierto? En un trabajo MVC. O sea, definimos los valores, los campos. Caso, por ejemplo, el ID, que es de tipo integer, ¿sí? O por defecto se puede trabajar nulo. Vamos a trabajar otro valor, que son los campos que están en donde, en la app. Es un string. Vamos a trabajar el autor
Vamos a trabajar el año de tipo integer. Y yo no me he dado cuenta, y en la base de datos hay un campo que se llama disponible. ¿Sí? No me acordaba de ese campo, entonces también lo tenemos que agregar. Listo. ¿Nuestro data qué hace? Nuestro data, al ponerle la palabra data acá, lo que él hace es que toma todos estos campos y genera todo lo que son, por ejemplo, los get y sets de estos campos. ¿Sí? O sea, él lo que hace es como complementar la clase para no tener que escribir toda esa cantidad de código. ¿Listo? Entonces, ustedes, por ejemplo, consultan o buscan en internet qué hace el data en Kotlin, hace eso. ¿Sí? Entonces, ven acá. Entonces, por ejemplo, él define lo que son, por ejemplo, los toString, ¿sí? Hacer conversiones de tipo de dato, él lo que hace son los get y sets y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, lo que lo permite es definir en una clase de esa manera para ahorrarnos un poco antes de trabajo. Bueno, listo. Acá no necesitamos hacer nada más. ¿Sí? Entonces, cerramos y vamos a crear una interfaz. Vamos acá nuevamente, Kotlin, class file, y acá vamos a escoger interfaz. ¿Listo? Y le vamos a hacer libro service. Listo. Nosotros yo creo que tenemos más que claro que es una interfaz, ¿no? Es una interfaz, es como una estructura de clase, ¿cierto? La cual nosotros no podemos instanciarla, sino que se puede implementar, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una interfase y yo creo dos métodos. Uno que dice sumar y restar, por ejemplo. Tengo uno que dice sumar, por ejemplo, y otro que dice restar, ¿sí? Básicamente. Son dos métodos que me creo acá. Yo lo que puedo hacer en la interfaz no es decir cómo se va a comportar ese método. O sea, yo no puedo decir, no, el método, por ejemplo, se va a encargar de, no sé, por ejemplo, de sumar, ¿sí? Y acá decir que es que él pide un número y lo suma y le devuelve. No, yo lo que puedo decir acá es la estructura, o sea, la estructura o el nombre. Puedo definir también los atributos de ingreso. Entonces, yo puedo decir que vaya a recibir, por ejemplo, un valor A y un valor B, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo hacer acá, ¿sí? Entonces yo puedo decir, definir cuál es la estructura como tal, pero el comportamiento no. El comportamiento no lo puedo definir. Entonces yo lo que hago es definir eso. La clase que sí implemente esta interfase, que la llame, la estoy obligando a que ella sí diga qué va a hacer ese método en esa clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una clase que se llame calculadora e implemento esa interfaz, por obligación la clase calculadora tiene que definir cuál va a ser el funcionamiento de sumar y cuál va a ser el funcionamiento de restar. ¿Listo? Si yo tengo una clase que se llame, no sé, contabilidad e implementa esta interfase, entonces dentro de la clase de contabilidad tengo que definir qué va a ser sumar por internamente su funcionamiento y lo mismo restar. ¿Listo? Que obviamente puede ser muy diferente a las otras clases que he implementado la función. O sea, en pocas palabras, la interfase me define a mí la estructura, más no el comportamiento. Y cada clase que implemente la interfase se encarga de definir cada una por aparte cuál va a ser el comportamiento dentro de su clase. ¿Listo? Entonces, básicamente. Entonces, acá la interfase las creamos para qué? Para definir, digamos, esta la usa como tal la librería Retrofit para hacer, pues en este caso, digamos, las peticiones frente a la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a ir llamando, por ejemplo, get, ¿sí? Que son las peticiones y es como, eso se lo pueden encontrar en la documentación de Retrofit, cómo es que usamos, digamos acá, eso es como la creación de rutas o en este caso de las peticiones. ¿Listo? Entonces, la primera petición va a ser que hemos trabajado bastante en este tipo de peticiones. Entonces, books, get books, ¿sí? Y acá vamos a hacer un call, que lo que va a hacer es que va a retornar una lista.
Listo. Aquí, alguien, y seguimos. Espérame que me falta algo. Cal, Liz, libro. Hasta acá está. Solamente libro. ¿Verdad? Es el que acabamos de crear. Listo. Él acá me está generando unos errores. Básicamente, ¿por qué? Porque tengo que importar las clases. Está diciendo cuál clase necesito importar acá. Para el call es retrofit 2. Esta no es el retrofit punto. Listo, entonces pendiente con eso, que no se hayan equivocado. Bueno, entonces esta es la primera petición que es get, hacer la get, en este caso, por ejemplo, con books y ¿sí? un alguien. Listo. Y esas peticiones obviamente coinciden con este tipo de peticiones, ¿cierto? Con estas que están acá. Básicamente, esta, digamos, es las direcciones como él consume la API. Aquí, obviamente, con los set points, y estos son los set points como tenemos que notificar. ¿Listo? Entonces, si yo pongo esto por acá, vamos a ver, vamos a mirar que es exactamente lo mismo. O sea, esta, por ejemplo, es esta, ¿cierto? Ahí la estoy colocando. La que estoy escribiendo acá, pues va a ser esta. Y la dejo en forma de comentario como para que nos sirva. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, getBooks, getBook solo, perdón, no book, sino book. Y acá vamos a usar un patch, que es el que se encarga de traer o enviar, perdón, el ID. ID es de tipo y val, local y, ¿sí? Ahí está. Importamos la clase también de patch, revisamos que esté dentro de retrofit, listo, ahí está. Después vamos a crear el post, listo, entonces post, books, ¿sí? Importamos la clase. Esto sería entonces para el carro, ¿sí? Entonces, post book, pues, creamos la función y book, ¿sí? En este caso, el parámetro que le enviamos es el body, ¿cierto? Del formulario, o en este caso el layout, libro, libro, all, también nos pide que importemos body y listo. Ahí vamos entonces ya con la tercera. Después, el put books slash, quiere que se lleva un ID, entonces llevamos el ID y la función es update book, ¿cierto? Entonces también extraemos el ID de tipo integer, ¿cierto? De que un pequeño cambio, sí, aquí va, entonces, pero aquí va el body, porque van dos cosas, se envían dos cosas, se envía el ID, ¿cierto? Y se envía digamos, el resto del formulario. Tenemos call, esa sería entonces la petición de encarga. Entonces, así como pedimos acá,
Así como entonces aquí necesitamos el ID, acá pues digamos la ruta es la misma, ¿cierto? Pues obviamente aquí lo que le está pasando es que está enviando dos parámetros, el ID a esta función y el body, ¿cierto? Que es como la estructura del hallado o en este caso el formulario. Listo, por último, entonces el delete, ¿sí? La ruta va a ser books dash y el ID. ¿Sí? Mm, delete book patch, ¿sí? O sea, le enviamos el ID, ¿cierto? Que va a ser de tipo integer. En este caso, sí nos retorna vacío. Importamos el delete y esta hace referencia a... Listo, ya tenemos entonces nuestro service. ¿Sí? Mm, es, como le digo, repasemos, están las peticiones. Es lo que él recibe o la estructura de la ruta que obviamente consigue con esta ruta. Y a una función que todavía no la hemos creado, le enviamos en este caso el ID, acá no le enviamos nada. Al post lo que enviamos es toda la estructura del layout o del formulario. Para modificar le enviamos dos, el ID digamos, el layout del formulario, en este caso toda la estructura, ¿cierto? Y en el delete, pues solamente el ID en esta ruta. Listo. Entonces aquí ya no tenemos más que hacer. Por parte lo podemos cerrar. Revisamos que están todos correctamente importados, todos de la librería RetroFit, el CAR, el body y los métodos del CRUD y el patch. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir al main activity, ¿cierto? Es el que encarga de ejecutar y, digamos, de crear la lógica frente a la petición. Bueno, acá, si ustedes ven, tenemos, bueno, tenemos unas librerías importadas. Y acá, otros quieren limpiar esta parte, o quieren crearla en cero, no hay problema. Lo primero que necesitamos hacer es definir, en este caso, los campos que, recuerden que como esto, digamos, hace parte, ¿cierto? Es como la lógica del formulario. Entonces aquí yo lo que hago es que traigo los datos del formulario, de la llave como tal. Vamos a hacer un private, ¿sí? Eh, late int, init, perdón, var service, ¿cierto? Entonces importamos el service, que es el que vamos a recibir las peticiones. Vamos a crear una variable para guardar el ID. Mm, seguimos con el título del libro, ¿cierto? Todo eso es text, very late int, autor. Seguimos con el año, ¿cierto? Seguimos con la disponibilidad. Y por último, le vamos a guardar acá el espacio donde se escriben los resultados en el layout. ¿Listo? Es un text view. ¿Listo? Entonces, esos son los campos que corresponden al layout. ¿Listo? Como para hacer referencia a ellos, ubicarlos. Después de eso, entonces ahora sí vamos a crear acá el método create, que es el que se ejecuta cuando arranca mi aplicación. ¿Sí? Vemos así, super punto on create, ¿sí? Set content view. Bueno, eso venía por defecto, yo lo borré. Entonces aquí le llamamos al layout punto
main activity. Ahí es donde le estamos diciendo a él, muestre o póngalo visible el layout main activity, que es este punto. Listo. Acá lo que vamos a hacer es enlazar, ¿cierto? Los componentes, digamos los componentes con el XML, que es en este caso el formulario. ID, ¿sí? Es igual a find viewID r.id.ed. Esta es como la ubicación del campo. En el layout, busque un campo que tenga, ¿cierto? En este caso, este nombre. Después, vamos a hacerlo con título. Find id, pero también r título. No, rid, perdón. Punto título. Y que tenga como id el título. Título. Pues autor. Find view id autor. Pues año. Find view id disponibilidad r.id disponible. Y por último, tv response find id r.id.tv resultado. Listo. Aquí yo lo que hacemos es tomar esos campos y los enlazamos con los componentes. Él va a buscar un componente que tenga como ID este o como que tenga este. Entonces, para que él aquí llame los campos y los valores que tenga en ese momento el campo los asigne acá. ¿Listo? Después de eso, vamos a configurar acá el retrofit. Pues acá empezamos la configuración. Configuración de retrofit. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a decirle retrofit es igual a retrofit punto builder. Listo, entonces acá me debe arrojar algo como para importar la clase. No, importarla. Me revisamos acá. Y ya les digo qué clase debe venir acá. Acá debe de venir. Debería importarla solo. Crear clase no. Digamos que más acciones. En ese que creemos. Entonces acá le vamos a decir import retro punto. Entonces aquí llaman acá. También pueden poner el asterisco que le llama todo, pero pues entonces también cargarían la clase con muchas cosas, ¿cierto? La cargaría con muchas cosas innecesarias. Entonces sería cal, sería callback, sería response, sería retrofit y sería converter punto converter factor. Esas serían entonces las clases que necesitamos tener acá. Por si de pronto no les importa, entonces sepan cuáles son y se las colocan de manera manual. Listo, entonces ya teniendo eso, pues ya no tenemos problema acá, ya no nos arroja. ¿Sí? Entonces acá, pues, punto base URL. Entonces él me dice, bueno, ¿cuál va a ser la URL a la cual usted va a apuntar? Le va a decir http, dos puntos, slash, y acá, ojo, no van a colocar localhost. ¿Listo? Como hemos venido trabajando, o sea, no van a colocar
esta dirección o la dirección que trabajamos o la dirección que les estaba mostrando, ¿cierto? No la van a colocar. ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer es que cuando se ejecute desde el celular, él no va a interpretar correctamente cuál es el servidor local. ¿Listo? Entonces, porque está, digamos, como por fuera, es como si usted tuviera un celular afuera de su computador, ¿cierto? Recuerden que nosotros cuando emulamos acá, pues estamos haciendo una conexión y estamos tratando espérame un segundo, localhost y entonces, ojo, ustedes no van a colocar esta dirección de acá, les va a arrojar un error, porque eso está dentro de su computador como servidor. Y la aplicación básicamente es como si corriera por fuera de su equipo, porque incluso ustedes pueden, pues obviamente la pueden pasar a su celular y desde ese celular tienen que trabajar. Entonces, eso se lo tienen que reemplazar por una IP. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a venir van a decir Windows R, ¿cierto? Y van a escribir CMD o si quieren escriben comandos, como sea, ¿cierto? Y entonces van a abrir el CMD, ¿cierto? O la línea de comando. Y acá van a escribir ipconfig, ¿sí? Él les va a arrojar la configuración IP de su computador y aquí van a ubicar la dirección IP, IP4, van a ubicar su IP. ¿Listo? Esa es la IP de su equipo. Este número es el que ustedes van a reemplazar, me toca escribirlo, van a reemplazar acá. 192.168.1.0.103. Es otra cosa. Listo. Entonces, esa IP va a ser mi dirección. Esto ya lo podemos cerrar y continuamos. Ahora, la ruta, como vemos acá en el navegador, incluso, si ustedes copian esta IP y la reemplazan por la palabra localhost, mire que él me sigue trayendo lo mismo, pero pues ya digamos como si fuera algo externo. Entonces, nuestra ruta de consulta es esta, ¿sí? Porque es la que nos está trayendo. Entonces, nuestra ruta de consulta tiene que ser esta, ¿vale? Es un HTTP, ¿cierto? No HTTPS, sino HTTP, y esta. Pero esta última parte, nosotros ya la tenemos aquí configurada. Está en la ruta, el book. Entonces, esta última parte nos sobra. Borramos la última parte, ¿cierto? Y solamente colocamos la API. ¿Listo? Entonces, la API. Es entonces, esa ruta empata o termina de empatar con lo que le coloquemos acá, con las rutas. Book, book/id, books/id, y así sucesivamente, y el método. Esa es la primera parte. ¿Listo? Y obviamente coloquen el slash para que empate con esto. Después vamos a colocar add converter factory y vamos a decirle que los datos que vengan los convierta, o sea, el JSON que viene de las peticiones, lo convierta en datos para, digamos, de tipo objeto para Kotlin. Más fáciles, o pues, digamos, permitan hacer las respectivas peticiones. ¿Listo? Después le decimos service es igual a retrofit.create. Decimos libro service, aquí es donde él usa la interfaz, libro service, que acabamos de crear, ¿cierto? La definimos como una clase de Java. Listo. Entonces, todo esto va en nuestro onCreate, que es el que se encarga de ejecutar. Entonces, él le arranca y ya hace toda esta configuración. ¿Sí? Ahora van los métodos que hacen las respectivas peticiones. El método, por ejemplo, el método get, ¿cierto? El de listar todo. Entonces, veamos un listar, ¿sí? Acá hacemos el llamado a la interfaz cuando se ejecuta el botón. Entonces, le decimos service, ¿cierto? Punto get book. Punto. No, no me está trayendo.
Entonces, service.getBook, ahí está llamando, si ustedes vemos acá, mira dónde me lleva a, en este caso, el service que configuré, ¿sí? Que es este. Ahí está. Service get definiendo. Entonces le vamos a decir acá, object, salvar, list, ¿cierto? Y view. Mm, Object. Uy, ya nos pidió tiempo. 15 minutos. Para entrar un poco esta parte, entonces, bueno, que ya es lo último. Un override con response al list libro. Aquí él le está haciendo la petición. Response.response is libro. ¿No? Mm, ah, mm, vamos a poner otro. Están todos están bien. Listo. Listo. Bueno, entonces sigamos. Entonces acá llamamos al response. Acá le decimos var libros body var texto igual a libros, ¿sí? Punto join string. Acá separamos eso. En llave puntos, pues sería título, pues sería a título y autor, perdón. Título, eso es para crear el texto que se muestra. Como una concatenación que estamos haciendo de los campos que van llegando. Autor, es texto, acá y acá, entonces le decimos tv resultado, punto text igual a texto, y si no hay nada, es como una especie de comodín, no hay datos. Y acá, override on finder, Alice, libros, libro, coma, y en este caso el error.
Eh, ah, le decimos envío en toads.maketext punto activity error conexión todas.length punto show. Listo, vamos a revisar acá que tengo errores de código, de estructura y ya les explico en qué consiste esta parte. Bueno, acá paréntesis, acá la llave, está bien. Izquierda, está bien. Llaves, izquierda, llaves internas, libros, ¿no? Candice, libro, eh, activity, error, función, todas, error. Listo, estamos creo que viendo, solamente hay un errorcito acá. eh, que borrarlo porque estamos sobreescribiendo. Listo. Y acá mm, service.getBooks. Está bien. This libro. Ojalá no me moleste acá esta parte. Entonces, bueno, aquí qué está haciendo. Esta es básicamente la función de listar, ¿cierto? Que se encarga de, digamos en este caso, de enviar los datos al service, ¿cierto? O traer pero no traer la petición del service. Y acá él lo que está haciendo es ejecutarlo por medio de la librería retrofit. ¿Listo? Él acá está recibiendo una lista de la clase libre, que fue la que definimos acá. Entonces, él tiene, al hacer la petición, tiene dos respuestas, uno response o failure, ¿sí? O, bueno, failure. El responde es en caso de que sea positivo. Entonces, en caso de que la petición sea correcta, se haya hecho correctamente, entonces el que va a hacer, él lo que va a hacer es extraer todo lo que me responde la API, o sea, toda la información que viene de la API, la guardo acá en libros. Por eso dice response.body, ¿de acuerdo? Ese response viene en forma también de lista. Lo extraemos del cuerpo de la API. Y en el texto lo que hacemos es crear un texto en caso de que vengan, pues, o sea, este sí me pregunta lo que hace es proteger para que evitar o evitemos que tengan esto nulos, valores nulos. ¿Sí? Entonces, si no tiene valores nulos, lo que él hace es que esa estructura, la estructura que es esta que estamos viendo acá, esta estructura, él la va a convertir en un string. Y esa estructura la separa por medio de saltos de línea. ¿De acuerdo? Como se vuelve una cadena de texto, entonces digamos que él va a quedar los valores, pero con saltos de línea. Entonces lo que él hace es que va separando por saltos de línea y va asignando una estructura. Entonces va extrayendo el ID, va extrayendo el título y el autor, y esto lo que él va creando es como una cadena de texto. ¿De acuerdo? De toda la información. En caso de que, y esto digamos es el componente que tenemos allá en el formulario, le enviamos el texto.
En caso de que no tenga, entonces lo que vamos a hacer es enviarle un texto que diga no hay datos, ¿no? Eso es básicamente. O le enviamos el texto o le enviamos la información que no hay datos. Una de las dos. Aquí. Y en caso de que ya falle la petición a la API, entonces lo que vamos a hacer es generar una especie, un TOAS, que es como una especie de mensaje de texto en el main activity que es un error, un mensaje. ¿Listo? Ahí está. Eso es básicamente. Voy a copiar los otros por cuestión de tiempo. Voy a copiarlos. Igual son muy parecidos. Este es el método crear. Básicamente consiste en lo mismo, ¿no? En este caso, él crea un objeto con lo que trae del formulario. ¿Listo? Él acá extrae, pues ahí sí usamos, digamos, las variables, ¿cierto? Estas que creamos acá, los atributos. Los extraemos, los convertimos y acá entonces le enviamos a la API para que la API nos cree un libro. Entonces le enviamos al service create book, que ya lo hemos definido acá, ¿cierto? Le enviamos ¿qué? Ese objeto, nuevo libro. Entonces, lo mismo, vamos a recibir un callback del libro. De lo mismo, en caso de que sea correcto, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es enviarle un mensaje al TOAS diciéndole libro creado. Y llamamos nuevamente al método listar, la función listar, para que me haga el listado de los libros nuevamente. Y en caso de que haya un error, pues entonces lo que hacemos es generar el mensaje error, lo que nos muestra el mensaje error, llamar el mensaje. Básicamente es lo mismo. Ahora vamos a ir por el método de actualizar y el de eliminar. Mm, y listo. El de modificar, pues es similar. Lo único es que lo que cambia es que como, digamos, el ID va por fuera, ¿cierto? Porque la ruta nos pide un ID y esta sí no la implementamos o no la implementé. Lo que fue esta y de aquí para abajo. Entonces, acá él nos envía el ID por aparte, ¿cierto? No va dentro del cuerpo del documento del body, sino que va por aparte. Entonces, lo que hacemos es crear una variable que me extraiga ese ID, ¿cierto? Pero en este caso lo llamamos del formulario de la vista, extraemos ese ID. Lo que hacemos es preguntar que si está vacío, si está vacío, entonces que me envíe un mensaje que diga escribir el ID. Y en caso tal de que no, o sea, de que esto pase, pues entonces lo que hacemos es decir el ID que lo convierta en un integer, en un número. ¿Listo? Aquí creamos el libro, o sea, creamos un objeto con libro. Lo único es que el ID lo dejamos con un módulo porque va por fuera. Creamos los otros campos, eso sí los traemos del formulario. Y acá le estamos enviando, en este caso el service, el ID que se trabajó por aparte y el objeto del libro editado, que son los datos que vamos a reemplazar. Lo enviamos y en caso de que nos responda que fue correcto, ¿cierto? Response it successful, o sea que se hizo correctamente, envío un mensaje al TOAS que diga actualizado. Si no, entonces envíeme un mensaje que diga no encontrado, ¿verdad? Ese error y acá el código del error que se está generando. En caso de que la petición falle, es diferente obviamente a que no se haya podido hacer la actualización, porque hasta el momento se puede hacer la actualización, pero puede generar un error de X o Y cosa. No se actualizó por algo. Pero en caso de que se falle la petición, o sea, que no pudo enviar la petición a la API porque falló la dirección, el IP o algo por el estilo, entonces le vamos a decir fallo en la red. ¿Listo? Ese es el del update. Y por último, el del eliminar, pues es más sencillo. También extraemos el ID, verificamos que ese ID no sea nulo, pues si algo le escribimos, y ya vamos a delete y solamente le pasamos el ID, le enviamos el ID. En caso de que sea correcto, pues verificamos si la respuesta fue correcta, entonces libro eliminado. En caso de que no, error al eliminar. ¿Listo? Pero un segundo. Voy a sacar el tiempo para extender un poquito. Si se termina la sesión, ya les envío el código para que nos falta solamente el layout y listo. Bueno, entonces para que estén pendientes.
Listo, eso es básicamente las peticiones. Mire que son muy similares a lo que hemos trabajado con, obviamente, con otros tipos, digamos, de lenguajes. El único que me generó aquí como problema, este object, que todavía me sigue generando. Vamos a revisar, voy a dejarlo así por si me llega a generar algo o es algo de pronto actualizar el archivo. ¿Listo? Como les decía, ya lo último que nos queda faltando es la vista, el main, el activity main, el cual vamos a trabajar desde acá. Así que vamos a hacer, vamos a cerrar, a quitar este último campo, el único campo que tenemos, y vamos a ir creando. Pero entonces eso ya lo dejo para cuando nos volvamos a conectar. ¿Listo? Y hacemos la prueba y terminamos. ¿Listo, muchachos? Es para que estén pendientes, por favor. Listo, continuamos entonces con la grabación, con la clase. Entonces les decía, lo último que nos falta en este caso va a ser la parte de la job, ¿cierto? La activity main. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear unos campos acá. Entonces, desde acá, bueno, desde acá, por ejemplo, va a ser lo siguiente. Hacer un linear layout, ¿cierto? Con un mesh parent, con un que también va a ser un mesh parent, de que Jonas automáticamente lo pide. Después va a ser una orientación, en este caso va a ser vertical. Entonces quieren irlo agregando a partir de la parte gráfica también. Y vamos a colocarle un pad. En este caso es 16 dp. Y linear. Dentro del linear layout, ¿cierto? Que es el espacio, crear, sentado, mejor. Entonces acá vamos a hacer un edit text, ¿sí? Lo mismo, entonces vamos a decir de match parent y aquí también match parent. Ah, no, aquí es wrap. Ahí es wrap con. Listo. Vamos a colocarle entonces acá el ID. En este caso, el ID se va a llamar ET. ¿Listo? Que es los campos que estábamos llamando acá desde el texto. Ya me dejó de quitar, de colocar este error. ¿Sí? ¿Qué otro campo vamos a tener acá? Vamos a decirle, en este caso, el hint, que es como un texto. ¿Sí? Vamos a decirle ID, perdón, ID para buscar, ID para buscar o para editar y eliminar. Ya. Y no sé, el input y el tipo de campo que vamos a recibir ahí del tipo no. Listo. Cerramos. ¿Está? Vamos a crear otro edit text. Vamos a copiar este para que no funda. En este caso va a ser el del título. Título. El width va a ser match parent. Aquí va a ser. Ah, bueno, aquí solamente nos falta tamaño. En el otro no le agregamos. Acá vamos a decirle mínimo, tamaño mínimo del campo. Vamos a decir de 48. Acá solamente vamos a decirle que va a ser el título del libro. ¿Sí? Y lo dejamos sin el tipo de campo. Cerramos. Listo. Después vamos a hacer el del autor. Autor, esto, autor, ¿sí? Lo mismo, match parent, wrap content, no necesitamos tamaño, aunque sí. Y acá solamente decimos autor. No. Siguiente, el año. Lo mismo, match tal, K48. Y entonces acá año. Y acá el tipo de dato
va a ser entonces input type de tipo número. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta la disponibilidad. ¿Cuántos libros se tiene? Disponibilidad. Disponibles. El tipo también numérico. Y ya aquí lo que vamos a hacer es colocar los botones. Entonces, colocar un botón. En este caso, Match Parent. Y en ancho, en altura, content. En el on click. Entonces, acá en el evento on click, vamos a decir que me llame al crear. ¿No? Al método, a la función crear. Y el texto va a ser crear. Copiamos lo mismo, este campo. En este caso, el listar. El listar, el método listar. Listar todos. Después va a ser el de actualizar. Actualizar. Y el de eliminar. Bueno, ahora por último ya el scroll, sería donde se va a colocar la información. Scroll view, ¿cierto? Va a ser un match parent, el ancho y un graph content. También match parent, el alto. Un margin top para separarlo con los restos de campos de 10 dp. Hacer el scroll. Y acá entonces en medio del scroll vamos a hacer un text view que va a ser, por ejemplo, match parent y un graph content. A colocar el ID, en este caso el ID, recuerden que es tb resultado. ¿Sí? Va a ser el texto que va a aparecer ahí por el momento, va a ser resultados. Aquí, resultado aquí. Y el tamaño va a ser de 16, en este caso medida ser SP. Listo. Tenemos entonces nuestra interfaz creada. Entonces venimos acá y así nos debe quedar. Ustedes lo pueden construir a partir de código o lo pueden construir a partir de los campos. Por los campos que hemos creado acá. Un línea de rayado vertical, campos de textos que son estos, botones y dentro del scroll, que es este espacio, va a ir un campo de texto, text view, que es donde estamos haciendo datos. Listo. Acá nos dice un pequeño error, el tamaño. Parte de número. De pronto es shade. Nos cree y ya aquí no nos arroja. Listo, en teoría ya debería funcionar. Entonces, vamos a revisar, vamos a ejecutar. Aquí ya debería de actualizar. Listo. Nos muestra un solo error. De que el objeto no ha sido implementado. Eh,
Todos los otros están así. Backlis, libro y voy. Retorno. Mm, Object. Cal. Este, Calvar. Lista. ¿De qué? Una lista de la cancelilla. Vamos a revisar si pronto me genera algún error. Entonces vamos a ejecutar. Y tan raro. Va a traerme esta línea que tengo acá. De pronto algo de tener diferente. Es la misma. Voy a copiar todo el método que tengo. A ver. Y ya no me genera error. Por ahí algo tenía mal escrito que no me... algo. Bueno, así ejecutamos. Listo. Entonces, nosotros tenemos 4 libros creados en este momento. Le digo listar todos y aquí me está trayendo los 4 libros. ¿No? Voy a crear un nuevo libro, entonces, por ejemplo, Principito, que es, vamos a buscar acá, ese es de Anthony Nine, 1943, y digamos que tenemos unos 10 libros de esos. Creamos y ahí está. Entonces, este es de todas. Dice el libro creado. Yo reviso acá mi base de datos. Aquí está el principio. Vamos a, bueno, listar, pues ya lo trae. Actualizar. Entonces, para actualizar nos pide el ID. Para actualizar, por ejemplo, 4. Entonces, pues, no, entonces como campos de 10, 4, Rayuela, cambiarle el autor, yo Cortázar, sino que va a llamar Pedro. O el año, vamos a ver, el año 2015, por ejemplo. Así que son 6 libros. Entonces, él con el ID pues va a encontrar este registro y lo vamos a actualizar con él. Actualizamos y me dice actualizado. Y ya por último, para eliminar, vamos a eliminar el 7. En este caso, solamente me toma este campo. Esto es lo que le decimos a él acá en el eliminar. Él solamente me tome este campo. Y es el único que enviamos, el ID. El resto no importa. Vamos a eliminar este.
Y listo, hay que eliminar. Entonces ya aquí tenemos un ejercicio, digamos, de las 4 acciones básicas, que es el de crear, listar, actualizar y eliminar. Con Kotlin obviamente es mucho más sencillo, con la librería Retrofit también, es mucho más fácil el trabajo, ahora es más resumido todo, es más pues digamos más estructurado a cómo se trabaja el tema de las APIs y las peticiones. O sea, estamos más familiarizados con eso. Bueno, muchachos, entonces para que por favor terminen y culminen el parte de la aplicación. Les encargo y reitero nuevamente, por favor, las evidencias para que soliciten para que se pongan al día, ¿no? Si tengan alguna duda, algo, antes de despedirnos, muchachos, ¿alguna duda? Profe, ¿esa actividad está hasta cuándo? Esa, tenemos todavía 8 días para hacerla, ¿sí? Esta actividad, digamos, era un poco extensa, teníamos varias semanas para ir adaptando. Entonces tenemos todavía toda esta semana para terminarla y pues presentarla, ¿listo? Ya las siguientes evidencias pues ya hacen parte, digamos, de la parte de documentación, hay un taller de blockchain y cosas por el estilo. Lo que vamos a hacer en esas clases también es avanzar un poquito o terminar de ver cosas como, por ejemplo, cosas de frontend que nos hicieron falta, ¿cierto? Eh, digamos, para poder pulir esa parte del frontend, de pronto construir lo que nos falta en diferentes frontends. Entonces, tenemos más tiempo en la parte porque es un poco más ya documentativo, entonces solamente es como explicarles qué deben de hacer, algún concepto nuevo, obviamente, pero de ahí para adelante, pues digamos que digamos, nos queda más espacio y más tiempo. ¿Listo? Es para ver unas clasecitas de lo que les he comentado y ya poder avanzar. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna duda, antes de despedirnos, creo que pues apenas terminemos de ver los lenguajes de programación, que todavía nos faltaría por ahí ver React, de pronto algo básico sin framework, HTML, Bootstrap, de pronto un recorderis para la construcción, y ahí sí pasamos a ver de pronto React como tal. Entonces, después de eso, empezamos a organizar acompañamientos a los proyectos. Entonces, vamos a crear unas sesiones aparte de la sesión semanal, ¿cierto? Porque como ya pues sería más rápida la sesión, entonces vamos a organizar unas sesiones semanales para podernos sentar, revisar el proyecto, qué les hace falta, porque digamos que es costumbre de parte mía que ustedes hagan una socialización del proyecto en la última o en las últimas semanas de la clase. O sea, ustedes van a hacer una presentación del proyecto frente a sus compañeros para que ustedes pues muestren qué hicieron, en qué se trató su idea, van a hacer una presentación, van a exponer su proyecto, van a mostrar su proyecto corriendo, ejecutándose, van a hablar de en qué lo hicieron, van a hablar cuáles pues, fueron sus ventajas, desventajas, dificultades, bueno, puntos buenos, negativos, de todo en el proceso de formación. Y esa va a ser, digamos, la ponencia, digamos, lo que ustedes van a hacer del proyecto, van a hacer esa socialización. ¿Listo? Entonces, tenemos que ir organizando, pues tenemos que ir reuniéndonos para mirar cómo van sus proyectos, revisarlo, digamos, más detalladamente y ahí mirando qué se necesita para eso. Listo, muchachos. Si no es más, un feliz fin de semana. Nos hablamos. Estoy pendiente, por favor, nuevamente de sus actividades. Ya tengo un poco más de tiempo, entonces ya depende de ustedes que me vayan solicitando las evidencias. Bueno, es una feliz noche y nos estamos hablando. Gracias, profe. Bueno, chao, que estén bien. Feliz noche. Hasta luego, profesor. Gracias. Bueno, chao, quedo pendiente. Chao.